Bienvenidos al seminario web de ITF la OMED, denominado Lisados bacterianos como inmunoestimulantes. Bases, nuevas evidencias y proyección. Los conferencistas de hoy son el doctor Arnoldo Quesada Lagos, pediatra inmunólogo y neumólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. También nos acompaña el doctor Daniel Centeno Araoz, pediatra broncopulmonar, profesor asistente del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción y se desempeña en el Hospital Guillermo Gran Benavente. A continuación, iniciará su conferencia el doctor Arnoldo Quesada Lagos. La ronda de preguntas se va a llevar a cabo al final de la segunda presentación. Doctor Quesada, puede compartir su pantalla e inicie su presentación, por favor. Gracias. Hola, buenas noches, bienvenidos. Voy a comenzar esta conferencia a través del webinar hablando sobre efectos beneficiosos de los lisados bacterianos sobre la respuesta inmune. Aquí están mis conflictos de interés. En primer lugar, decir qué son los lisados bacterianos. Son estimulantes y reguladores inespecíficos de los mecanismos de defensa que están constituidos principalmente por paredes bacterianas y lipopolisacáridos, y su capacidad de acción es que activan y regulan la actividad de varios tipos celulares y de esta manera amplifican y modulan la respuesta inmune. El OM85 Broncoaxón es un extracto bacteriano estandarizado que está constituido por 8 especies, 21 cepas de bacterias asociadas a infección del tracto respiratorio. Tenemos gram negativa y gram positiva, ustedes ven en el listado ahí, Haemophilus, Moraxella, Klebsiella, Streptococcus y Staphylococcus. ¿Cómo entendemos que este preparado que se ingiere a través de la vía digestiva puede ejercer acciones importantes a nivel pulmonar? Está muy de moda esto del eje intestino-pulmón, de manera que cuando se ingiere este inmunoestimulante a nivel digestivo se inicia un proceso que estimula la respuesta inmune y activación del linfocito. Estas células circulan a través de la sangre y los vasos linfáticos, llegan a todo el organismo, y gracias a que se expresan moléculas de adhesión, estas se pueden localizar especialmente en el tracto respiratorio, donde sabemos que hay producción local de anticuerpos específicos, y esto por lo tanto facilita las defensas contra infecciones respiratorias virales y bacterianas. Aquí con mayor detalle, este inmunoestimulante, el broncoaxón, es ingerido y mediante receptores de reconocimiento que tienen las células inmunes que están en la mucosa intestinal, son por lo tanto procesados, se estimula la respuesta, las células que han sido activadas migran hacia los ganglios mesentéricos y por el conducto torácico, y particularmente por la acción de estas células presentadoras de antígenos, que son las células dendríticas. Hay, en primer término, una estimulación de la vía innata, particularmente de los macrófagos, que van a ser activados y de esta manera van a producir citoquinas, van a producir quimioquinas y van a ser mucho más eficientes en la fagocitosis. Y también se estimula la respuesta adaptativa, tanto los linfocitos B, que se van a transformar en células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas o anticuerpos, y la respuesta adaptativa mediada por linfocitos T, estimulación de las subpoblaciones TH1, regulación e inhibición de las TH2, lo cual va a ser muy importante, como vamos a ver más adelante, para regular las respuestas alérgicas, y también estimulación de las células T reguladoras. Todo esto, como dijimos, llega hacia el pulmón,
donde se estimulan las defensas contra las infecciones y además se produce una regulación de la respuesta inmune. Con mayor detalle, estos lisados bacterianos que toman contacto con las células dendríticas a través de estos receptores tipo TOL y van a producir quimoquinas para atraer otras células, que va a haber una activación policlonal de linfocitos B y también la producción de citoquinas antivirales. Con mayor detalle, y repitiendo un poco ya lo que había dicho, el broncoaxón actúa como un patrón molecular asociado a patógeno que induce la maduración de estas células dendríticas que están en la mucosa, las placas de Payer del tejido linfoide asociado al intestino. Esto provoca la activación de componentes tanto de las respuestas innatas como adaptativas, activación de monocitos y células natural killer, expresión de péptidos antimicrobianos, activación de macrófagos, migración de neutrófilos hacia el pulmón, expresión de las citoquinas TH1 con efectos sobre linfocitos B y efectos antivirales, como señalaba anteriormente, maduración de los linfocitos B que se transforman en plasmocitos y por lo tanto productores de inmunoglobulinas tanto a nivel sérico como en las vías respiratorias, y activación también de las diferentes subpoblaciones de células T, TH1, TH reguladores y CD8 citotóxicas. También como resultado de la promoción de la maduración del sistema inmune a través de la regulación negativa de TH1 y la restauración de este equilibrio TH2, TH1, TH2 por la activación de estas células reguladoras. Es decir, este lisado bacteriano induce la maduración del sistema inmune del niño y también actúa en esta fase de regulación de la respuesta. Nosotros hace tiempo que publicamos este trabajo en el cual tratamos a niños con infecciones respiratorias recurrentes que tenían disminución de las inmunoglobulinas séricas, IgG, IgA, y que como ven ustedes en el gráfico, después de la estimulación con este lisado bacteriano, hubo un aumento significativo tanto de la IgG como de la IgA, y por supuesto que además estos niños disminuyeron o dejaron de tener sus infecciones respiratorias recurrentes. ¿Cuáles han sido los mecanismos de acción? Un poco repitiendo lo mismo que decía anteriormente, pero un poco más ordenado, separando en este caso los mecanismos de acción propuestos para la prevención de infecciones. A nivel de las células presentadoras de antígeno, maduración de las células dendríticas, mesentéricas, lo cual significa que hay un estado antiinfeccioso previo, y liberación de estas citoquinas para la respuesta innata y adaptativa. ¿Cuáles son los mecanismos que se activan en la respuesta innata? Hay liberación de péptidos antimicrobianos, hay una regulación negativa, que vamos a ver con mayor detalle posteriormente, de esta molécula de adhesión en el epitelio pulmonar, reclutamiento rápido de neutrófilos, citoquinas que permiten la llegada de células natural killer, monocitos, fagocitos y neutrófilos, con activación de los macrófagos y también liberación de citoquinas antivirales como el interferón. Y a nivel de la respuesta adaptativa, hay activación de las células T citotóxicas, hay liberación de citoquinas para células pro-B, lo que facilita la activación y maduración de los linfocitos B que se van a transformar en productores de inmunoglobulina, el aumento de la IgA y la IgG sérica, como vimos, maduración de las células en la vía aérea y producción entonces de IgG e IgA salival, y la maduración inmune porque hay citoquinas pro-TH1 como el interferón y anti-interleuquina 4, anti-TH2. Liberación de citoquinas antivirales, como dijimos, particularmente los interferones, y también hablaremos un poco más de eso. En resumen, entonces, los lisados bacterianos tienen una doble acción. Hay una respuesta inmunoestimulante para las infecciones, fundamentalmente a través de respuestas TH1, que determinan un estado de prealerta y protección precoz,
y hay una respuesta reguladora de inmunomodulación que permite regular la respuesta inmune, controlar la inflamación, y esto ocurre principalmente a través de la respuesta de reguladores, muy importante para regular y controlar las respuestas alérgicas. ¿Cuáles son entonces los mecanismos que se han propuesto para prevenir las sibilancias y la exacerbación del asma? Primero, a nivel de células dendríticas, como dijimos, hay un incremento de estas células reguladoras, hay reducción de los marcadores asociados a los linfocitos TH2, se ha demostrado una resolución rápida de la reacción al alergeno, y hay un tráfico de linfocitos T reguladores que van a producir esta interleuquina 10, una interleuquina antiinflamatoria, desde el intestino a la vía aérea. También hay una regulación, como dijimos, en el balance TH1, con reducción de las células y de citoquinas inflamatorias, de las células T reguladoras, que activan y bloquean la producción de linfocitos TH2, inducción de citoquinas TH1 y bloqueo de las TH2, con aumento de, ya dijimos, la liberación de interleuquinas 10 y liberación de citoquinas pro-TH1 y anti-TH2. También se ha demostrado que hay efectos sobre la inflamación de la vía aérea, principalmente bloqueo de la infiltración por las células inflamatorias, eosinófilos, neutrófilos, macrófagos y linfocitos en los modelos, que hay linfocitos T activados que bloquean la eosinofilia y reducción de la metaplasia, la hipersecreción. Y a nivel de inmunoglobulinas, reducción de la IgG específica y inespecífica, tanto en el suero, en modelos de asma y de rinitis alérgica. Quiero mostrarles algunos de los últimos estudios, porque una de las características que tiene este producto es que, además de los múltiples ensayos clínicos que va a comentar el doctor Centeno en la segunda parte de este seminario, es que hay una investigación muy importante, hay una investigación de respaldo, fundamentalmente en modelos experimentales. De pronto no es posible hacer estudios de este tipo en seres humanos, y por lo tanto los modelos experimentales son los que dan las primeras indicaciones. Esta primera publicación, que es del Frontiers in Medicine, evaluó la capacidad del broncoaxón para potenciar la respuesta inmune y proteger primero contra la infección primaria con virus de influenza y luego las infecciones secundarias con Streptococcus pneumoniae o Klebsiella. Y se demostró que la administración por vía oral, como se usa este producto, produce maduración de células dendríticas, como dijimos, y linfocitos B, y la respuesta es activada contra el virus influenza, determinando una reducción en el umbral de susceptibilidad a las infecciones secundarias por el Streptococcus pneumoniae o la Klebsiella. Para ello hicieron este modelo en ratas, que significaba que se administraba el virus influenza después de 10 días de administrarle el broncoaxón o una solución control, y se hacían análisis al 5 y a los 10 días, y ustedes pueden ver en la parte superior derecha cómo hay una disminución de la carga viral a los 5 días y a los 10 días post-infección con virus influenza. Y en la parte inferior del gráfico se ve cómo, además de esta inoculación por vía intranasal del virus influenza, al 7º día posteriormente se les administró también por vía intranasal Klebsiella pneumonia o Streptococcus pneumoniae. Y en el gráfico, en la parte B, se muestra cómo en los animales controles había una gran carga de microorganismos, colonias formadoras, en el primer caso de Klebsiella y en el segundo de Streptococcus, y que esto era inhibido efectivamente por el broncoaxón. Por lo tanto, la administración oral
proporcionó una estimulación suficiente de la mucosa para proteger contra una infección viral del tracto respiratorio y de la sobreinfección asociada por bacterias. También se pudo estudiar en este modelo la producción a nivel del lavado del líquido, del fluido del lavado broncoalveolar, en la parte superior. Se midió la IgA total, la IgG, se midió también la IgA específica para el virus influenza y para otros virus como el respiratorio sincicial también IgA e IgG. Y en la parte inferior, como decía, en la parte de arriba estaban el fluido del lavado broncoalveolar y en la parte de abajo las mismas mediciones de IgA, IgG, anticuerpos específicos, IgA, IgG contra el virus influenza y contra el virus sincicial respiratorio a nivel sérico. Entonces, el tratamiento con broncoaxón, al día siguiente, los 10 días, como dijimos, se hizo esta medición en suero y fluido del lavado broncoalveolar y aumentó la producción de anticuerpos, como se ven en estos gráficos, con una activación policlonal con capacidad para neutralizar el virus influenza. Y están las pruebas estadísticamente significativas en los gráficos. Este otro trabajo también estudió la capacidad de este lisado bacteriano de reducir una infección secundaria bacteriana después de una infección viral. Y en este caso se comparó la eficacia a través de la sobrevida y respecto a ciertos parámetros de morbilidad, como eran la puntuación clínica, la temperatura corporal o la pérdida de peso, en los grupos tratados con el lisado bacteriano versus un control frente a infección con virus de influenza, con una infección primaria por Streptococcus pneumoniae y con una sobreinfección después de la influenza por este neumococo. Los resultados del pretratamiento redujo significativamente la carga viral en el pulmón al día 5 y en el día 10 redujo la inflamación neutrofílica con aumento de linfocitos T, CD8, citotóxicos específicos para el virus de influenza de las vías respiratorias. Después de la infección viral, la exposición a Streptococcus pneumoniae indujo una reducción dramática de la sobrevida en el grupo control. Todos los animalitos fallecieron a los 3 días y en cambio hubo un efecto protector en el grupo que había recibido previamente el tratamiento con broncoaxón al tercero y al cuarto y quinto día. Y en el estudio de sobreinfección, la exposición a dosis subletal de virus de influenza y posteriormente la infección secundaria de Streptococcus pneumoniae, en el grupo control también determinó que todos los animales experimentales murieron al día 3 versus la tasa de sobrevida en el grupo tratado, lo vamos a ver en un gráfico, al cuarto y al quinto día. Y también hubo efectos positivos en los puntajes clínicos y en temperatura ya detectables en el día 1 y 2. Por lo tanto, el pretratamiento con broncoaxón fue capaz de disminuir la sobreinfección, lo cual refleja una reacción inmune fuerte, inmediata, que puede explicarse tanto por una activación no específica, como también con un efecto inmune positivo en la respuesta general inducida contra el virus influenza. Y aquí están las gráficas que comparan la eficacia en infección primaria y sobrevida. Como decíamos anteriormente, se aprecia cómo los animales que no fueron pretratados al tercer día todos habían fallecido. Y en la parte B se ve el efecto que tiene para el control de la sobreinfección después del virus influenza. La administración del Streptococcus pneumoniae permitió que el 50 o el 75% de los animales sobrevivieran. Este otro estudio demostró la capacidad del broncoaxón de modular las proteínas de unión
del rinovirus en células epiteliales de la vía aérea humana. Como todos sabemos, la infección por rinovirus se produce porque este virus se fija a la proteína de la membrana celular en las células epiteliales bronquiales. Entonces se hizo este experimento en células bronquiales de humanos sanos, en pacientes con asma y en pacientes con EPOC. Y el broncovaxón redujo significativamente la replicación del virus y la muerte de estas células epiteliales bronquiales que inducía el rinovirus. También hubo un aumento significativo de las proteínas que son capaces de interactuar con el virus, como el C1QR y las beta-defensinas en todos los grupos, y hubo una reducción significativa de la expresión de esta molécula de adhesión, de esta molécula celular a través de la cual el rinovirus se pega a las células epiteliales bronquiales. Por lo tanto, el broncovaxón indujo un aumento de las proteínas defensivas, con una importante en la presentación antigénica y la fagocitosis, y esto fue muy útil para la defensa del huésped contra el rinovirus. Estimula, por lo tanto, las actividades antivirales en estas células epiteliales bronquiales obtenidas de sujetos sanos con asma o EPOC. Y aquí están los gráficos que muestran lo que estaba diciendo, cómo la expresión de ICAM por rinovirus y su inhibición con la preincubación con covaxón, y cómo el rinovirus y la parte C, cómo el rinovirus y el broncovaxón indujeron una secreción de interferón por parte de las células epiteliales bronquiales. Este otro trabajo en el cual se demuestra un efecto inmunomodulador a través de la producción de interferón beta sin activar el inflamosoma. Y esto tiene importancia porque esto también significa que frente a una infección importante existen mecanismos de control que evitan que este fenómeno inflamatorio se convierta en un mecanismo de daño. Entonces, en este estudio se demostró que había una inducción del interferón beta y que se regulaban los niveles de estas interleuquinas que hacían que no se activara el inflamosoma. Por lo tanto, había un estado protector primario con disminución de la activación del inflamosoma, y estos son nuevos conocimientos sobre los mecanismos de acción que por una parte estimulan la respuesta inmune, ayudan a explicar su eficacia en el tratamiento de infecciones virales y de las vías respiratorias, sin producir un fenómeno inflamatorio que finalmente conduce a un daño. Termino con esta revisión en que habla sobre terapia inmunomoduladora y la relevancia clínica de estos lisados bacterianos del broncovaxón. Y en resumen, se ha demostrado que el broncovaxón tiene efectos inmunomoduladores amplios, un efecto antiviral con inducción de interferón alfa y beta, con un efecto dual sobre la interleuquina 1, lo cual tiene importancia en esto que dijimos en la regulación de la inflamación para que sea un proceso bien vivo, protectivo y no dañino. Por lo tanto, favorece un estadio inmunológico protector y amortigua la activación del inflamosoma. Hay estimulación de citoquinas, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, lo cual facilita que los macrófagos se activen y por lo tanto tengan una mayor capacidad para eliminar bacterias. Aumenta también, como dijimos, los niveles de linfocitos T reguladores en la mucosa de vías aéreas, disminuyendo la inflamación y la hiperreactividad. Hay una inducción selectiva de transductores en células dendríticas que regulan de esta forma las citoquinas, que regulan por su parte el tráfico de células inflamatorias y una regulación positiva para las citoquinas que van a activar los linfocitos B, con un control del exceso de mediadores proinflamatorios que pueden causar daño tisular. Finalmente, los efectos del broncovaxón están bien caracterizados, su modo de acción es bastante sofisticado y multifactorial,
y distinto a la acción antígeno específica de las vacunas. Termino con esta imagen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quesada. A continuación, va a iniciar su presentación el doctor Centeno. Puede compartir pantalla e iniciar su presentación. Muchas gracias, doctor Quesada. Buenas noches, doctor Quesada, muchas gracias por la presentación, claramente de un altísimo nivel, y quería también agradecer a la OMED por la posibilidad de presentar en este simposio que, a mi punto de ver, tiene bastante proyección en el área de salud respiratoria. Estos son mis conflictos de intereses. Hablaremos de los efectos de los lisados bacterianos en infecciones respiratorias agudas, para adentrarnos mucho más profundamente en infecciones respiratorias recurrentes y también profundamente en lo que es asma prevención y algunos estudios sobre asma tratamiento. Finalmente, les mostraré uno de los últimos estudios que hay en relación a los lisados y rinitis y adicionalmente dermatitis atópica para concluir con un estudio de rinosinusitis crónica. Esta presentación tendrá base los estudios principales en base a la temática para llegar así a nuevas evidencias, principalmente a partir desde el 2018. Esta tabla muestra el resumen de los estudios clínicos disponibles para distintos lisados bacterianos, donde pueden ver ustedes ahí que OM85, es decir, Broncoaxon, es el que más estudios tiene, el que más seguridad tiene demostrada, aparte posee más experiencia global en su seguimiento. Es el que tiene mayor nivel de calidad de información recopilada y por otro lado está recomendado en algunos consensos internacionales. Finalmente es el único que tiene disponibilidad actualmente en nuestro país. Existen distintos esquemas para su indicación, el más utilizado es una vez al día, por 10 días, por 3 meses, sin embargo, hay una serie de investigaciones en curso bastante atractivas, como el estudio OMPER, que lo utiliza durante 6 meses seguidos, también con el esquema de 10 días al mes durante 3 meses. Otros estudios de infecciones recurrentes, que lo utilizan 3 meses al año por 2 años, y otros como el estudio americano Orbex desde los 6 meses, o a partir de la indicación, hasta los 2 años de vida, o sea, esquemas más continuos. Bueno, y las infecciones respiratorias agudas generan un 60% de las consultas en atención primaria, y también una importante causa de consulta en las clínicas privadas. Es la principal causa de hospitalizaciones de pediatría, específicamente mayor en neumonía, causa importante de muerte en población pediátrica, especialmente en menores de 5 años, y aparte genera una importante repercusión socioeconómica al disminuir los días laborales perdidos y el ausentismo escolar. Dan cuenta de un 75% de las prescripciones de antibióticos. Es decir, las infecciones respiratorias agudas generan una importante morbimortalidad que posee consecuencias socioeconómicas. Ahora, cuando las infecciones agudas se hacen recurrentes, definidas por la mayor parte de los autores como más de 6 episodios durante el año previo, el impacto socioeconómico es mucho mayor y empezamos a ver que pudiese existir un deterioro de la función pulmonar, secundaria a estas múltiples infecciones que también van a ser de distinta gravedad. Por otro lado, tenemos aquí las sibilancias recurrentes y el asma asociado a las infecciones y sus crisis. Tenemos el efecto colateral de los antibióticos, específicamente lo que más tenemos es la resistencia bacteriana, pero aparte la alteración del microbioma. Y por último, y no por eso menos importante, el deterioro en la calidad de vida. La calidad de vida en infecciones recurrentes pediátricas ha sido documentada
y si uno analiza la esfera física, emocional, social, escolar, va a generar una repercusión importante en calidad de vida asociada a salud en todos los grupos pediátricos que han sido estudiados. Este es uno de los estudios iniciales y más referidos sobre inmunoestimulante en prevención de infecciones respiratorias en pacientes pediátricos. Este fue publicado en 2006 y hay una versión actualizada en 2012. Incluye 35 estudios esta última versión, todos placebos controlados. Mayor parte de los estudios era sobre lisados bacterianos, especialmente de OM85. Y se demuestra efectivamente que existían efectos favorables de los inmunoestimulantes orales, pero los resultados eran muy heterogéneos. Sin embargo, el grupo de los lisados era mucho más homogéneo y daba cuenta de un 80% del total de los estudios analizados, y específicamente para OM85, cerca de un 70% de los estudios de mayor calidad que fueron incorporados. Aquí se ve el efecto en infecciones respiratorias altas, específicamente en niños sanos, que reduce un 36% de estas en comparación al placebo. Por lo tanto, es una alternativa para la prevención de infecciones respiratorias altas. Este meta-análisis, que se publica en 2018, evalúa la eficacia y seguridad de OM85 en infecciones respiratorias recurrentes. 53 estudios aleatorios controlados, casi 5.000 niños, con un concepto amplio de inclusión como definición de infección respiratoria y con una amplia base de datos que incluía muchos estudios de Asia. Y el grupo que usó broncoaxón disminuyó significativamente la frecuencia de infecciones respiratorias altas, similares a los resultados que entrega Cochrane. Por otro lado, existió una disminución en el uso de antibióticos, más o menos de 4 días como media, número de días medio, disminución de síntomas, disminución de la tos, y lo que empieza a ser interesante, específicamente, y más para nosotros como broncopulmonares, es la duración de la sibilancia, que también es menor que en el grupo que utilizó el lisado. Y aquí ustedes ven los resultados, que aumenta los niveles séricos de inmunoglobulina y adicionalmente aumenta los subtipos de linfocitos T, CD3, CD4 y CD8. Es decir, disminuye infecciones recurrentes, disminuye síntomas y favorece los aspectos de laboratorio vinculados. Sin embargo, claramente se requieren más estudios y que sean de mayor calidad. Y aquí empezamos con la evidencia más reciente. Esto está publicado por el grupo italiano de la doctora Esposito a fines del 2019, donde evalúan el efecto de broncoaxón durante 2 años. Ellos incorporaron en un estudio retrospectivo de 400 niños de 3 a 6 años, con infecciones recurrentes, agudas, definidas como más de 6 episodios durante el año previo, y los randomizaron para utilizarlo en el tratamiento con el esquema clásico y les hicieron seguimiento durante un año después, durante 2 años después. Las características de base son similares, ya sea demográficas y también los antecedentes mórbidos. Y lo que encontraron estos autores es que el grupo que usó el lisado tuvo mucho menos incidencia de infecciones respiratorias agudas y el riesgo disminuyó en un 50%. Ahora, también disminuyó sibilancias, antibióticos y consultas médicas. Aquí vemos en detalle estos resultados, donde vemos los resultados porcentuales al comparar el primer año, el uso del lisado versus el no uso. En infecciones respiratorias era un 28% menor en los pacientes que usaron el tratamiento, sibilancias, episodios 27%, antibióticos 25% y consultas médicas el 20%.
Si seguimos analizando este estudio y vemos los resultados al segundo año, vamos a encontrar que también se encuentran las mismas diferencias con respecto a las condiciones del grupo placebo, y que estos resultados fueron similares al comparar los dos grupos de tratamiento. O sea, es decir, los resultados fueron similares en el primero y segundo año, por lo tanto, el efecto se mantiene. Y si seguimos analizando este trabajo, en los pacientes que presentaron más de 3 infecciones respiratorias, más de 3 sibilancias y más de 3 usos de antibióticos el año previo, el efecto fue similar a los otros pacientes al analizarlos por separado. O sea, se disminuyeron claramente las infecciones respiratorias, las sibilancias y el curso de antibióticos. Estos efectos se mantienen por el periodo de estudio. Por lo tanto, este estudio sugiere resultados favorables con la administración precoz de broncoaxón, efecto potencial y alentador en estimulación temprana. Y este es un estudio también que está por salir, salió recientemente, hace un par de meses, el estudio OMPER, también italiano, el mismo grupo de la doctora Espósito, donde se utiliza OM85 para prevención de pacientes con infecciones respiratorias agudas. Es un estudio aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego, que incluyó casi 300 niños de 1 a 6 años, todos con la misma definición de infecciones respiratorias recurrentes el año previo. Se agrupan los pacientes en 3, uno que utilizó 3 meses de tratamiento, un grupo placebo y un grupo que utilizó 6 meses. A esto se le hace un seguimiento de 6 meses posteriores. Ustedes pueden ver ahí el grupo, el N del grupo similar, el grupo A y el B, y el grupo control, un grupo menor en la relación 3-3-1. Las características demográficas y antecedentes mórbidos también eran similares. Lo que mostró el estudio OMPER es que OM85 con 3 meses de empleo versus el placebo disminuyó las infecciones, la primera incidencia de una infección respiratoria y después la incidencia de infecciones respiratorias en la población general, más o menos de 33 a un 65% de los que no usaron el tratamiento. Este efecto se vio también por separado para resfrío faringitis y para otitis media aguda, que disminuyó un 25%. Por otro lado, el uso de antibióticos también se redujo significativamente en un 25%. También el grupo que se trató generó un efecto significativo en reducción de la ausencia a jardines infantiles y disminución de los días perdidos por padre, de 5,1 a 4,5 y los días perdidos de 2,6 a 1. Estas diferencias, que son significativas, no se encontraron al comparar el grupo que usó el tratamiento 3 a 6 meses. Vale decir, el efecto de este estudio de muy buen diseño señala que los efectos después de usar 3 meses se mantienen. Y ahí entramos al tema de asma. La Academia Europea de Alergia e Inmunología, en su Task Force del 2018, describe una serie de potenciales terapias preventivas para asma, donde están los inmunomoduladores, y hace especial mención a los lisados bacterianos y específicamente a OM85. Y es así como se ha propuesto que los lisados bacterianos tienen una potencial acción en pacientes sanos. Aquí vemos los fenotipos de asma durante la infancia, pacientes sanos o con riesgo, vale decir, con índice predictor de alguna enfermedad como un índice predictor de asma, en pacientes que ya tienen sibilancia o en pacientes ya con diagnóstico categórico de asma para prevenir crisis y como terapia coadyuvante. Este efecto está dado principalmente por la disminución en la incidencia de infecciones respiratorias. Este es el estudio publicado por RASI, un estudio referencial de asma, es el más referido,
en base a esta temática y estudia el efecto de broncoaxón para prevenir sibilancias en preescolares. Es un estudio doble ciego, randomizado, placebo y controlado, en 75 niños de 1 a 6 años con más de 3 episodios de sibilancia, y se utilizó el esquema clásico de uso de broncoaxón y se realizó un seguimiento durante 9 meses. ¿Qué encontró el grupo de RASI? Encontró que había una reducción a partir del mes 3, o sea, cuando finalizó el tratamiento, que fue incluso progresiva entre los meses siguientes. Se llegó a disminuir los episodios de sibilancia un 38%, que iban de la mano con la disminución de infecciones respiratorias agudas. También se disminuyó el número de crisis en los pacientes de 3,6 a 5,8 y redujo los días de las exacerbaciones. Y el estudio polaco, también hace poco publicado, un estudio bastante interesante, es aleatorio, doble ciego y controlado, donde se evaluó el efecto de lisados bacterianos en 150 niños asmáticos alérgicos confirmados, de 6 a 16 años, utilizando el esquema convencional de los lisados y haciendo un seguimiento durante 9 meses más. Que lo que encontraron que las crisis asmáticas disminuyeron significativamente, especialmente en un 63% a partir del tercer mes y un 42% al final del estudio. Y el número de días con crisis fue un 33% más bajo, o sea, de 13 en el grupo que usó el tratamiento a 20 en el grupo control. Otro resultado que demuestran estos autores polacos es el tiempo a la crisis. A la primera crisis fue de un 30%, este no fue significativo, sin embargo había una tendencia en la significancia. La segunda crisis ya se redujo un 55% y la tercera crisis más significativa aún, un 74%. Por lo tanto, los lisados bacterianos potencialmente podrían tener un efecto coadyuvante en la terapia de asma. Esta es una tabla resumen de los estudios en curso sobre OM85 en prevención y tratamiento de asma. El estudio australiano, el OMPAC, reclutó 60 lactantes menores con alto riesgo de asma y atopia. Estos estudios se entregarían a partir del final del 2019, o sea, puede que estén por salir. Tenemos el estudio ORBEX, que es el más esperado, donde se incluyen pacientes con alto riesgo de asma, más de 1000 pacientes, ¿ya? Y los estudios se van a entregar después de finales del 2021. Y tenemos el estudio holandés, que va a incluir pacientes asmáticos severos, catalogados como tal, asma no controlado en GINA 4. Estos resultados se van a entregar recién después del 2021. Cabe destacar que todos estos tratamientos, todos estos esquemas utilizan los lisados durante 2 años para evaluar sus resultados y que están destinados principalmente a reducir las infecciones respiratorias y consecuentemente a prevención y tratamiento de asma. Siempre hay que destacar este estudio que genera grandes expectativas, el estudio ORBEX, dirigido por el equipo del doctor Martínez, chileno, en Tucson, que se refiere a prevención de asma y de sibilancias precoces. Es un estudio multicéntrico, incluye varios estados americanos, prospectivo, aleatorizado y doble ciego. Son lactantes que ingresan al protocolo de 6 meses a 18 meses y se utilizan hasta los 2 años. Y ahí hay varios outcomes interesantes que se van a mostrar en el periodo que les menciono. Ahora sí, seguimos con los estudios y evaluamos este que está recientemente publicado también en Rinitis,
cuya objetivo era evaluar la eficacia en rinitis alérgica, también incluyendo resultados de mecanismo, o sea, resultados de laboratorio. Un total de 60 pacientes, 30 con tratamiento y 30 placebo, utilizando el esquema convencional, y se evaluaron a 0 días, o sea, al terminar el esquema convencional, al mes y a los 2 meses. Y lo que encontraron es que había una reducción de los scores de rinitis y una reducción significativa de todos los síntomas menos de la congestión nasal. En este estudio, los pacientes tratados con el lisado disminuyeron los niveles de interleucina 4, 13 y aumentaron los factores de interferón. Por otro lado, también disminuyeron significativamente los eosinófilos nasales. Ahora, este efecto que se muestra al terminar el tratamiento se mantuvo en forma significativa por el resto del periodo de estudio. Por lo tanto, los lisados bacterianos, específicamente broncoaxón, podría tener eficacia en rinitis mediante su acción inmunomoduladora. Y este es un estudio también que lo que aquí pretende evaluar es eficacia y seguridad en pacientes con dermatitis atópica confirmada, un número total de 170 niños de 6 meses a 7 años, y se randomizaron para utilizar OM85 versus placebo. Y todos presentaron, la mayoría, el 85 y el 88% respectivamente, presentó al menos un brote. Sin embargo, los que utilizaron OM85 presentaron menos brotes y fueron más retrasados. O sea, y este efecto se mantenía al eliminar las variables de confusión. Y esto es lo que se ve en el gráfico, que como conclusión estos autores refieren que hay una reducción del 20% de los brotes con el tratamiento, por lo tanto, podría considerarse como una terapia coadyuvante. Y este es ya el último estudio que les voy a mostrar sobre prevención de rhinosinusitis. Se incluyeron casi 100 niños que fueron randomizados en usar o no el tratamiento con el esquema clásico, con definición de rhinosinusitis crónica según consensos europeos, ¿ya? Y se utilizó el lisado después de la fase de remisión de diagnóstico de rhinosinusitis, ¿ya? Y se siguieron durante 1 año. Los grupos son similares en sus características clínicas y demográficas. Y esto es lo que encontraron, una reducción de score de síntomas de rhinosinusitis y de rinitis también. Disminución del uso antibiótico, disminución de episodios de rinitis posteriores. En suma, los lisados bacterianos y especialmente OM85 broncoaxón reducen infecciones respiratorias altas en niños sanos y podrían reducir infecciones respiratorias agudas recurrentes. Adicionalmente, podrían reducir episodios de sibilancia y tienen un potencial efecto en prevención temprana de asma. Como terapia coadyuvante, podría utilizarse en asma, rinitis y dermatitis atópica. Todas estas aseveraciones deben ser confirmados con estudios, muchos de ellos que están en curso para entregar más solvencia a la información que les entregué hoy. Muchas gracias.